Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos concluyendo nuestra serie Resistencia. Pero yo quiero que veas algo que dice la Escritura. Ve conmigo ahí a las notas. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar las notas del día de hoy, la cuarta pestaña de esta serie. Y quiero que veas conmigo lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y venimos hablando sobre lo que significa realmente someternos a Dios, lo que es resistencia y lo que es realmente que el enemigo huya de nosotros. Pero ves, la idea y lo que está hablando por el Espíritu Santo, el autor de Santiago, el apóstol Santiago, es que no termina ahí. Continúa con el versículo 8 y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Por qué? Porque la obra completa que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas tiene que ver con lo que Dios todavía quiere procesar en nosotros. Y lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Dios no lo hace a una distancia. Dios lo hace en la cercanía. Dios lo hace en lo íntimo. Es por eso que el paso que nos manda, y lo vamos a ver esto el día de hoy, es que dice, acérquense a Dios. Y luego dice que hay una reacción del cielo. Cuando tú y yo tomamos la acción, hay una reacción. Yo siempre he creído que si en algo tú y yo nos tenemos que volver especialistas, es cómo crear una provocación del cielo a favor de la tierra. Por ejemplo, nuestra vida de oración es la acción nuestra que atrae una reacción del cielo. Es lo que estamos viendo aquí. Él dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego nos da la instrucción, pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. En otras palabras, hay temas de nuestra humanidad, desde debilidades y rollos psicológicos que muchas veces pueden ser los impedimentos por el cual algunas cosas ocurran en nuestras vidas. Sin embargo, yo quiero que veas lo que nos habla la Escritura, lo que mueve a Dios, porque esa reacción de acercarnos a Dios, esa acción nuestra que crea la reacción divina de Dios poder obrar y operar en nuestras vidas, o en su caso, en su defecto, atraer el favor de Dios, lo divino de Dios sobre nuestras vidas, debe de ser algo en lo que tú y yo nos especializamos. Quiero que veas en la Biblia 3 casos de diferentes hombres que tenían un destino marcado, un destino de destrucción posiblemente. La Biblia nos habla, por ejemplo, el caso de Acab. Acab fue un tipo que, imagínese usted, fue el tipo que estuvo casado con Jezabel. Para todos los que han escuchado de Jezabel y el espíritu de Jezabel y todos los rollos psicológicos que encontramos con ello, imagínense, este fue el tipo casado con ella. De hecho, fue la influencia de ella la que tanto afectó y dañó el corazón y el carácter de Acab. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cuando Dios pronunció lo que vendría sobre Acab y la destrucción que llegaría sobre ellos, hubo una acción de Acab que cambió la manera en que Dios trató con él. Dice la Escritura que cuando Dios envía al profeta Elías y confronta y le da la sentencia de las cosas que vendrían, el versículo 21 dice, el capítulo 21, versículo 27 de Primera de Reyes, dice, cuando Acab escuchó estas palabras, las palabras de lo que vendría sobre de ellos, dice, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y dice la Escritura que andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, dice a Elías el tesbita, y le dio este mensaje. Quiero parar tantito aquí. En otras palabras, cuando Acab, por causa de sus pecados y la maldad que estaban ejerciendo en su liderazgo, o sea, Dios manda al profeta y le dice, voy a mandar esta destrucción, voy a mandar este castigo por causa de lo que has hecho ante mis ojos. Y la Escritura nos enseña que era brava la cosa. La cosa era tremendo lo que Dios mandaría en contra de ellos y la destrucción que vendría. Pero él tuvo una acción. Su acción fue humillarse delante de Dios. Su acción fue, dice la Escritura, que rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se vistió como una persona quebrada. O sea, él literalmente delante de Dios se quebró delante de los ojos del Señor, y dice la Escritura, y ayunó. O sea, era una forma de quebranto delante de los ojos del Señor. Y dice que dormía vestido así, vivía vestido de ese luto, de ese quebranto. Otra versión habla que se puso ropas que raspaban, ropas incómodas. Él estaba
arrepentido, él estaba quebrantado delante del Señor. Y dice la Escritura, nota lo que dice. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que le enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Porque el hijo iba a continuar el mismo mal ejemplo. Pero algo que nosotros encontramos es que Acab, él al humillarse, atrajo misericordia. Pues hay dos maneras que tú puedes vivir tu vida. Tú puedes vivir tu vida erguida y decir, ni modo, esa es la vida y no me arrepiento y toda la soberbia tonta que mucha gente maneja en sus vidas. O puedes humillarte delante de Dios y quebrantarte delante del Señor. Decir, Señor, he pecado. Decir, Señor, ¿sabes qué? Es cierto, he fallado. Hay algo de esa humildad, hay algo acerca de humillarse uno que mueve el corazón de Dios. Es un acto, es una acción, es un paso hacia Dios. Hay otro segundo caso que quiero que consideres. Este caso es un caso que siempre que leo su historia me ha movido el tapete. Es el caso de Manasés. Manasés fue el hijo que le nació al rey Ezequías después de que Ezequías recibió una extensión de vida. ¿Ves? El profeta ya había ido a su casa, ya le había dicho, ¿sabes qué? Empaca, el profeta Isaías había ido a su casa y dicho, ¿sabes qué? Empaca tus cosas, prepárate porque vas a morir. Él clama a Dios y dice la Escritura que Dios le concedió 15 años extra de vida. Dentro de esos 15 años, el rey Ezequías quiso aprovecharse y tuvo más hijos. Y en lugar de poner a uno de sus hijos como rey, después de él, que había visto a Ezequías caminar con el Señor, él pone a su hijo que le nació en su vejez. Él pone a este hijo, Manasés. Pero Manasés no tenía el temor de Dios. Manasés no tenía una estructura espiritual dentro de él. Él tenía posiblemente su papá en los últimos años, por más que haya querido verlo o contemplar el hecho de educar o preparar, falló en tener, en sembrar en su hijo el temor de Dios, el respeto a las cosas de Dios, y este joven hizo un desastre. Él no solamente falló a Dios, él fue intencional en ofender a Dios. ¿Alguien ha hecho las cosas así de mal? Que intencionalmente buscaste ofender a Dios, disgustar a Dios, sacar de onda a Dios. Eso fue lo que hizo Manasés. Y dice la Escritura que le vino el juicio de Dios tal y como Dios se lo cantó. Ningún rey, ni combinados todos los reyes del pasado, habían hecho tanta maldad y habían provocado tanto la ira de Dios como lo había hecho Manasés. Llegaron, se lo llevaron cautivo, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos enfrente de él y cosas así de fuertes. Pero algo ocurrió cuando él estaba preso, cuando había sido llevado preso. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 33:12. Dice que estando en tal aflicción, imploró al Señor Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Y oró al Señor y él le escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén. Esto es lo grueso. Le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Es una historia muy, muy, muy fuerte, pero también algo que nos muestra el carácter del Padre. El carácter de Dios hacia nosotros es extraordinario. Nadie había ofendido tanto a Dios como este joven. Sin embargo, aún de él, Dios tuvo misericordia. Y es increíble que la acción de él de humillarse y buscar a Dios, ¿ves? Él solamente había escuchado historias, mas no lo conocía. Es increíble esa historia. Yo quiero que sepas que cuando tú y yo hemos fallado y cuando hemos sido rebeldes y cuando hemos sido rebeldes sin causa y has traído todo tipo de desgracia y desastre y que piensas que no hay solución, sí la hay. Hay el humillarnos delante de Dios y clamar a Él. Eso fue lo que Manasés hizo. Clamó a Dios. El clamor a Dios en su angustia produjo algo extraordinario. Produjo restauración. Y a partir de ese momento, el Señor fue su Dios. Y nunca se apartó del Señor Manasés, porque ahora había descubierto que el Dios que él tanto ofendió era el Dios que restaura, el Dios que rescata, el Dios que ama. Te dejo ese tercer caso, el caso de Job. Es interesante porque Job era un hombre que todos los días buscaba a Dios. Todos los días sacrificaba a Dios. Era un hombre que uno hubiera pensado, no hombre, la persona más perfecta, dice la Biblia que era intachable. Esto es por boca de Dios, que él era intachable. Pero cuando él es tratado y cuando encontramos y buscamos, ¿por qué sería tratado él? Porque muchas veces una de las cosas de que podemos llenarnos de soberbia es que yo lo he hecho bien.
Es que yo no he fallado como tal persona falló, yo no me he equivocado como tal persona se equivocó. Y de repente podemos caer en esa soberbia religiosa, en esa soberbia de sentirnos que nosotros podemos cuestionar lo que Dios hace o no hace. Y de repente nos sentamos a juzgar no solamente las acciones de la gente, pero algunas veces aún las acciones de Dios. Y él comenzó en su corazón quebrado, él comenzó a juzgar algunas de las acciones, a decir no, pues que él era inocente de todos los cargos, etcétera, etcétera, y comienza a cuestionar y Dios lo confronta. Y cuando él es confrontado, dice la escritura, la reacción de Job fue en Job 42, versículo 5, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oídas había escuchado de ti, pero ahora te veo. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se retracta y se humilla delante de Dios. Y hay algo que eso hace, que dice la escritura, que atrajo la atención de Dios y Dios lo pudo restaurar. Cuando él ora por aquellos que lo estaban criticando, aquellos que estaban hablando mal de él, aquellos que lo estaban juzgando, mal juzgando. De hecho, dice la escritura, es increíble cuando él toma ese paso de humildad, de orar por sus enemigos, Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios le da otra oportunidad. Es la acción de su corazón la que atrae la reacción del cielo. Entonces, algo que tú y yo encontramos es que hay una reacción del cielo a una acción que tú y yo tomamos aquí en la tierra. ¿Cómo atraemos esa acción? Me encanta lo que dice el libro de Hebreos, porque Hebreos dice y nos aclara lo siguiente, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice lo siguiente, porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que Él existe, que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, Y es interesante, pero a través de la Biblia tú y yo encontramos diferentes personas que lo buscaron de esa manera, que lo buscaron a Él por lo que Él les daría, que lo buscaron a Él. Entonces encontramos que es inseparable, ese paso que tú y yo tomamos es inseparable de la fe. Tiene que ser por la fe. En otras palabras, no puede ser porque es lógico. No puede ser porque eso es lo que todo el mundo está haciendo. Es algo que tiene que ver con la fe. Y es algo que estira la fe de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el número uno, cuando tú y yo tomamos ese paso de acercarnos, es el paso de fe de buscarlo. Escucha esto. En Hebreos 11:5 vemos que es el paso de fe de buscarlo cuando nadie más lo hace. Cuando estamos leyendo lo que dice el versículo 6, quiero que veas lo que dice el versículo 4. El versículo 4 nos cuenta la historia de un hombre llamado Enoc. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, digan conmigo antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Una persona que agradaba a Dios. ¿Qué sabemos acerca de Enoc? Sabemos que Enoc creció en un tiempo donde no habían otras personas buscando a Dios. No encontramos toda la impiedad y toda la cantidad de pecados que existieron en la humanidad. En ese tiempo todavía no estaba tan corrompido, pero esto fue el primer paso que encontramos, es que hubo una desconexión. Y hay muchas personas que buscan a Dios, pero lo buscan porque tienen a personas alrededor de ellos que te están motivando siempre. Siempre necesitas que alguien te lleve, siempre necesitas que alguien te llame, siempre estás buscando que alguien te motive. Ahora sí que si no te llevan, arrastras a algunas personas, no vas. Enoc presenta un acto que movió el cielo hacia él, porque cuando nadie más buscaba a Dios, él buscó a Dios. Él tomó la decisión independientemente si sus papás, si sus vecinos, si sus amigos, si las personas de su generación lo buscaban a Dios o no. Él buscaría a Dios. Yo creo que una de las cosas que fue, en mi opinión, que fue algo que motivó posiblemente Enoc, fue escuchar las historias de su tata Adán, que vivía todavía cuando él estaba vivo. Adán estaba en vida cuando Enoc estaba vivo. Yo no sé, estoy tratando de pensar qué otro caso podría ser por el cual Enoc, lo que sí sé, es lo que Dios dice de él, que él fue por fe, que aunque otros no lo buscaban, él sí lo buscaría. Y ese acto de fe, de buscar a Dios cuando nadie más lo buscaba,
movió el corazón de Dios hacia él. Y dice la Escritura que Dios se lo llevó y que Enoc es uno de los hombres que no vio la muerte. En la Biblia tenemos el registro de dos hombres. Uno fue Enoc, el otro fue Elías. Y una de las cosas que sabemos acerca de estos hombres es que ambos agradaron a Dios. En 1 Crónicas 16:11 dice: busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro. Anhela siempre su rostro. Yo quiero animarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer, que no necesitas que alguien más te diga ve. Que no necesitas que alguien te esté diciendo busca de Dios. Porque eres automotivado de mover el cielo a favor de la tierra. Que eres automotivado de buscar a Dios simplemente porque quieres agradarlo, porque quieres mover, quieres enamorar su corazón. Voy a cumplir 23 años de casado con Michelle y te puedo ser honesto. Yo enamoré a Michelle. Fui intencional en enamorarla. Fui intencional con las cartas que le escribí, con las canciones que le cantaba, con la manera que la sacaba a caminar a la playa, a los lugares bonitos. Fui intencional en enamorarla. Quiero que entiendas, es lo mismo que tú y yo practicamos con nuestra relación con Dios, ser intencionales en nuestro devocional, en nuestro tiempo de oración, en la razón por la cual busco, por la cual sirvo. Estoy buscando simple y sencillamente enamorar el corazón de Dios. Enamorar el corazón de Dios. Tommy Tenney dijo lo siguiente: los buscadores de Dios son personas cuya pasión por estar en su presencia los impulsa a perseguir lo imposible, con la esperanza de que aquel que es inalcanzable los alcance a ellos. Es cierto, Dios es inalcanzable por religión, es inalcanzable por religiosidad. Pero es alcanzable cuando tú y yo tomamos esos pasos de buscarlo por amor y por pasión. La segunda cosa que encontramos que mueve a Dios, que va a mover el cielo hacia ti, es cuando tú y yo, dice Hebreos 11:4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Y quiero parar tantito aquí, porque una de las cosas que entendemos acerca de Abel es que Abel fue motivado a una acción. Pero no una acción cualquiera. Dice la Escritura que, quiero que veas lo que dice aquí, dice la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Nota lo que él buscó mover a Dios. Él buscó moverlo con su ofrenda, su forma de dar. Él no estaba buscando cumplir. Él no estaba buscando, pues ahí para que no digan. Él estaba buscando enamorar. Su acción de darle a Dios de una manera amorosa, desde un acto de amor hacia Dios, movió a Dios hacia él. Es impresionante, muchas personas piensan que el dar es algo que nosotros hacemos porque es nuestra responsabilidad, o lo hacemos porque es algo que nosotros debemos de hacer porque somos parte de la congregación. Y creo que eso es una motivación muy equivocada. Yo creo que la razón principal por el cual debemos de dar es simple y sencillamente en respuesta al amor que hemos recibido. Pero más importante es el dar porque queremos mover el corazón del Padre. Eso fue la reacción de Abel. Tommy Tenney dijo esto: el fuego no cae sobre altares vacíos. El fuego no cae sobre altares vacíos. Mucha gente quiere que el fuego de Dios, la bendición de Dios, el favor y la gracia de Dios caiga sobre altares vacíos donde no ofrecen nada a Dios. Tiene que haber un sacrificio en el altar para que el fuego descienda. Si quieres el fuego de Dios, debes convertirte en el combustible de Dios. Debes convertirte en el combustible de Dios. Quiero animarte a que seas la clase de persona que honras a Dios. Dice la Escritura, Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Qué estás buscando hacer? Estás buscando mover a Dios a favor de tu vida. Estás tomando la acción de acercarte sabiendo que estás provocando algo a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Randy Alcorn dijo lo siguiente: Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de generosidad. O sea, cuando la bendición de Dios llega a tu vida y cuando comienzas a crecer, tu generosidad crece. Es impresionante las cosas que Dios comienza a hacer a favor de aquellos que toman el paso para agradar a Dios y mover el cielo a su favor. La tercera manera que se hace esto es el paso de fe de obedecerlo. Digan conmigo, el paso de fe de obedecerlo. Hemos tratado este tema en todas las semanas que hemos visto esta serie, pero nunca es suficiente. Hay algo acerca de mi acción de obedecer, como lo fue en el caso de Abraham, que él obedeció cuando es incómodo. Él aún obedeció cuando era sacrificial.
cuando requeriría un sacrificio. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Cómo fue que hizo esto Abraham? Es porque simplemente entendía, mi acción va a traer una reacción. Se la cantó Dios, es interesante. Es como cuando tu esposa le dice, no, es que a mí lo que me agrada es esto. Es como cuando tus hijos dicen, papi, es que a mí lo que me encanta es hacer esto contigo. Te están dando el camino o la ruta fácil. No tienes que adivinar, no tienes que inventarte algo nuevo. Simple y sencillamente sigue la ruta. Aquí Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué hizo Dios? Le estaba diciendo cómo él quería ser enamorado. Y dice la escritura que cuando él obedeció, él movió el corazón de Dios. Nota lo que Dios dice de él. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. Vez tras vez, muchas veces personas quieren darle a Dios lo que a ellos se les antoja. Sin embargo, lo que Dios más quiere y espera de nosotros es nuestra obediencia. En el caso, por ejemplo, de Saúl, donde encontramos que Saúl se fue a la misión que Dios lo envió, pero no obedeció. Obedeció a medias, en otras palabras, desobedeció. Dije, obedeció a medias, en otras palabras, desobedeció. ¿Qué atrajo? Atrajo juicio. Ser removido de su posición, ser removida el plan de Dios sobre su vida, su casa y su descendencia. ¿Por qué? Porque desobedeció. Hay cosas que tú y yo no podemos permitirnos. Dije, hay cosas que tú y yo no podemos, líneas que no podemos cruzar. Obediencia es una de ellas. Cuando Abraham obedece, él atrajo el favor de Dios. Él hizo sonreír el rostro del Padre. Cuando Dios vio que Abraham obedeció, el cielo se alegró. Lo mismo sucede cuando tú y yo obedecemos los cambios que Dios pide de nosotros. Cuando obedecemos dejar ciertas cosas que tenemos que dejar. Cuando obedecemos tomar ciertos pasos que tenemos que tomar. Desde caminar en amor, como perdonar, las cosas básicas. Muchas veces gente quiere escuchar cosas complicadas. No, amigo, amiga, no te hagas la vida de cuadritos. Simple y sencillamente aplica lo fácil, lo que es sencillo, que ya sabemos que Dios espera de nosotros. Dios es atraído por nuestra obediencia. Edwin Lewis Cole dijo lo siguiente: la obediencia es un acto de fe. La desobediencia es el resultado de la incredulidad. Es no creer que Dios tiene un mejor plan. No creer que puedes confiar y depender de Dios. Termino con esto. Número 4, el cuarto paso, cuando tú y yo queremos mover el cielo a favor de la tierra y atraer el favor del Señor, es el paso de fe de responder. Cuando Dios trata algo nuevo en nuestras vidas. En Lucas capítulo 5, versículo 4, Jesús hablando dice que cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Ellos ya habían pescado toda la noche. Ellos ya habían hecho lo que ellos sabían hacer, pero Dios requirió algo nuevo de ellos. Jesús les dio una nueva instrucción. Y muchas veces tú y yo podemos estar haciendo lo que nosotros sabemos, pero de repente Dios te habla una palabra o Dios te trae una nueva idea. Y muchas veces descartamos la instrucción de Dios porque ya tenemos nuestro plan o ya tenemos nuestra manera. Yo quiero que entiendas, amigo, amiga, cuando tú y yo simple y sencillamente respondemos por fe y actuamos y tomamos el paso por fe, es entonces cuando veremos el respaldo del cielo. Estás tomando el paso que mueve el cielo a favor de tu vida. Quiero invitarte que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos, hagas este compromiso y dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Determino con todo mi corazón actuar, Señor, en dirección a lo que tú me indiques. Determino con todo mi corazón, dile conmigo, obedecer todo lo que tú me muestres y me enseñes que debo de hacer. Dile conmigo: Padre, el día de hoy me despojo de todo lo que tengo para lo que tú quieras que yo use de la manera que tú me indiques. Obedeceré. Dile conmigo: Padre, yo estoy detrás de tu corazón y el día de hoy, Señor, decido buscarte a ti. Esté quien esté, Señor, decido buscarte a ti en medio de la sequía espiritual que esté ocurriendo en mi generación. Hoy determino, Señor, moverme a mí mismo de donde yo estoy para conectar con tu corazón. Dile conmigo: Padre, te deseo a ti, te necesito a ti. Ahí donde estás, amigo, amiga, si te encuentras alejado o alejada, apartada o apartado de Dios, haz esta oración. Dile conmigo: Padre, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, perdona toda desobediencia, toda deshonra, perdona toda altivez, perdona toda soberbia, perdona todo aquello
que yo he permitido con mi vida. Perdona toda ofensa ante tus oídos, ante tus ojos. Perdóname, mi Dios. Límpiame de todo pecado. Ayúdame a vivir el resto de mi vida para agradarte a ti. Dile conmigo: hoy me acerco a ti con todo mi corazón. Gracias porque eres el Dios que me amas. Gracias porque me perdonas. En el nombre de Jesús yo confieso, dilo conmigo, a Jesús como el Señor de mi vida. Y declaro, Jesús, que solo tú eres mi Salvador, que solo tú eres mi restaurador, mi sanador. Gracias, Jesús, por dar tu vida en rescate por la mía. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana.